Pablo lo dijo allá en Efesios 2, versículo 1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, personas muertas han de constituir iglesias muertas. La iglesia hoy no sufre o muere a causa de los ataques desde fuera. Satanás no necesita perder el tiempo en ellos, ya las personas están muertas dentro de ella. Por otra parte, una iglesia viva, una iglesia que conoce a Jesucristo y proclama su evangelio, siempre va a estar padeciendo ataques porque tal tipo de iglesia será la conciencia de la comunidad. Jesús lo dijo en Lucas 6:26, «Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». La iglesia siempre debe estar en polos opuestos a los del mundo. La luz y las tinieblas no tienen compañerismo entre sí. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Como nos dice 2 Corintios 6:15. No hay relación. Es muy importante que entendamos esto. Pablo lo explica en 2 Corintios 6:14, donde afirma que el amor de Cristo es un tema básico. La prioridad de la iglesia es ser el recipiente a través del cual Dios está obrando una nueva creación. Y esto de muertos espirituales. La iglesia que es verdadera, viva y vital, manifiesta el evangelio a los muertos espirituales. Y el evangelio por sí solo les puede dar vida. Esta es la misión de la iglesia. No hay manera bíblica de que la iglesia pueda cortejar al mundo. La iglesia ha de ser la conciencia del mundo. La iglesia debe estar tan bien definida en el cumplimiento de su rol, de manera que llegue a ser la antagonista del mundo. Para los que están fuera de Jesucristo, la banca de la iglesia ha de ser el asiento menos confortable en el mundo, porque presentamos un evangelio que separa. Porque cuando la iglesia arrulla al mundo, la iglesia muere. La iglesia en Sardis pensaba que estaba viva, pero realmente estaba cortejando al mundo, por tanto, no estaba viva, sino muerta, como lo vimos en Apocalipsis 3:1. La tarea de la iglesia no es solamente enseñar a los santos, sino también advertir a los hombres de las normas de Dios. ¿No estamos siendo justos o fieles al llamado de Dios si todo lo que hacemos es anunciar la vida abundante? Ahora bien, la salvación es una dimensión grande, pero en algún momento hemos tenido que proclamar que el hombre es un pecador, que está apartado del Dios Santo y que a los ojos de Dios es objeto del juicio de Dios. Él es un hijo de ira, como dice Pablo en Efesios 2:3. Proclamar con denuedo la verdad de Jesucristo y la verdad del hombre en su pecado es dividir. En Mateo 10:34 al 36, Jesús dijo, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa». La iglesia verdadera de Jesucristo, entonces, no es una institución religiosa que acoge a todo el mundo. Es el cuerpo de Cristo, apartado para Dios, en unión y matrimonio exclusivo con Cristo y redimidos por fe. Ninguna persona fuera de esa redención puede ser parte de ella. La demanda para la iglesia y nuestra labor como pueblo es advertir a los que no han recibido a Cristo, advertirles con amor, pero advertirles aún así de que están en peligro del terror del Señor. Esta es nuestra tarea. Nuestro texto es una advertencia a los que piensan que están cómodamente atrincherados en la iglesia, pero en realidad no lo están. Esta no es una advertencia para los que están fuera de la iglesia. Es una advertencia para nosotros, los que estamos involucrados en la iglesia, asegurarnos que somos auténticos. Pienso que es justo que al comenzar nuestro ministerio aquí nos detengamos y nos acerquemos a esta verdad con un sentido de sobriedad y seriedad para comprender nuestra condición como individuos ahora mismo ante los ojos de Dios. Y estoy seguro de que en esta iglesia hay personas que no conocen a Jesucristo de manera personal y vital. Estoy convencido de ello a causa del número de la congregación esta mañana. Hay muchos sentados aquí mismo, en este auditorio,
que han venido a la iglesia muchas veces, pero que no conocen a Jesucristo. Quizás ellos hasta experimentan sensaciones religiosas y tal vez hasta emociones santurronas, pero ellos no conocen a Jesucristo. Estoy convencido de que antes de que como iglesia podamos movernos como un cuerpo, debemos llegar a ser una unidad. La única manera entonces en que podemos estar unidos y llegar a ser uno como Cristo oró que fuéramos, es cuando todos seamos auténticos, genuinos en Cristo. Quiero, pues, que examinemos cuidadosamente nuestras vidas. Observemos la escena en Mateo 7:22 y la frase en aquel día. Esta frase es importante porque es una referencia a un día particular que viene en el que Cristo va a juzgar. La idea de en aquel día está relacionada en la Biblia con el juicio, y esta es una ilustración de aquel día. Una referencia similar a el día aparece en 1 Corintios 3:13 con relación al tiempo del juicio de los creyentes. Aparece con frecuencia en varios pasajes de la Biblia con relación al juicio divino de los incrédulos. Por ejemplo, en Isaías 2:12 la vemos, en Joel 2:1, Malaquías 4:5, Primera de Tesalonicenses 5:2, Segunda de Pedro 3:10. Está por venir un día en el que Dios va a juzgar. Está por venir un día en el que el gran trono blanco va a ser una realidad. Apocalipsis 20:11 y 12 ilustra este gran cuadro del juicio final, diciendo: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En otras palabras, ellos no tuvieron una fe loable. Sus obras fueron todo sobre lo cual cimentaron sus vidas. Si conoce algo acerca de esto, sabe que la Biblia dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, de acuerdo con Romanos 3:20. Y el mar entregó los muertos que había en él, continuó Apocalipsis 20:13. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, como lo dice Apocalipsis 20:13 al 15. En Mateo 7:21 al 23 se nos traslada al juicio final. Estamos ante el gran trono blanco, viendo a algunos de los que están cara a cara con Cristo en aquel tiempo. Ellos le dicen: Señor, Señor, aquí estamos, nosotros somos aquellos, los que eran religiosos. Pedro le llamó este día el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, en 2 de Pedro 3:7. La frase ahí, hombres impíos, podría parecer dura en vista del hecho de que éstas eran personas religiosas. Hay un silencio aterrador en ese juicio realmente. Ahora, vamos a ver en primer lugar el requisito para la entrada al reino. Noten ustedes en Mateo 7:21. Entonces se rompe el silencio con las palabras de Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos, ante todo, el requisito para la entrada al reino. ¿Cuál es este requisito? ¿Cómo entra un hombre al reino de Dios? ¿Cómo puede estar en una relación vital con Dios? Bueno, ante todo, no es aquel quien dice, Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios quienes entran. Ustedes recordarán Mateo 25, versículos 1 al 13. Es una historia muy interesante. Allí encontramos a 10 vírgenes invitadas a una fiesta. 5 de ellas vinieron y de antemano se habían preparado al traer el aceite y ponerlo en sus lámparas. Las otras 5 fueron insensatas y no prepararon nada. En Mateo 25:11, la puerta se cierra y las 5 que quedan fuera dicen, Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor de la fiesta responde,
de cierto os digo que no os conozco. Observen en esa historia que a todas las vírgenes se les invitó a la fiesta. En un sentido simbólico, ellas habían oído el Evangelio. Habían escuchado la proclamación de vengan a la fiesta. Esta es una ilustración del llamado de Dios al mundo. Ellas se prepararon en la medida que dispusieron sus lámparas. Ellas hasta vestían las ropas apropiadas. Incluso llegaron a la casa de la cita. Sin embargo, no consiguieron entrar. Su llanto es similar al de Mateo 7:21. Señor, Señor, ábrenos. Pero él afirma que no es para los que dicen Señor, Señor, sino para los que hacen la voluntad de Él. ¡Qué solemne advertencia! Al final de esta parábola, Cristo dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora, como lo expresa en Mateo 25:13. Oseas lo ilustra en Oseas 8:2. El pueblo de Oseas históricamente estuvo casi al tocar fondo. Israel iba cuesta abajo y para cuando llega la profecía de Oseas, él los está sermoneando por su falta de conocimiento, diciendo en el 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas dice que ellos no tienen realidad alguna en su interior. Los compara al rocío de la mañana temprana que se evapora en el 6:4. Ellos no tienen ninguna sustancia, ellos han desechado a Dios y le han dado la espalda, ni siquiera se acercan a la casa de Dios. Y ya para cuando llega al 8:1 y 2, Oseas describe el cuadro de un buitre. Está traducido como águila, pero es la palabra hebrea para buitre. La figura es la de un buitre que se abalanza sobre la casa de Dios. Representa el hecho de que aun con toda la actividad religiosa en Israel, la pura verdad era que el lugar estaba muerto, y es por ello que el buitre se abalanza sobre él. No había nada allí sino un cadáver. Israel abandonó completamente el templo de Dios como el símbolo de su relación con Dios y en consecuencia enfrentó una tragedia. El cuadro de un buitre que vuela testificando el hecho de que el juicio se acerca. Oseas entonces pasa a profetizar que Israel será aplastado a causa de su abandono de Dios. Israel era en ese entonces aún religioso. Israel tenía aún sentimientos religiosos. La gente aún cumplía algunas formalidades, pero estaban muertos. No había realidad de su religión, solo formalidad. ¿Qué respondieron Oseas? Dios mío, te hemos conocido. Observen que es de la misma manera que en Mateo 7:21. Señor, Señor, somos nosotros. ¿Qué quieres decir con juzgarnos? Te conocemos, somos nosotros, nuestro Dios. Ellos claman, somos nosotros. ¡Qué tragedia! Dios no los conoce. Esa generación en particular había desechado su relación con Dios como resultado de sus propios deseos. Puede darse cuenta de que no son los que desean entrar en el reino de Dios quienes necesariamente entran, ni siquiera los que piden entrar quienes lo hacen. No es suficiente pedir, no es suficiente desear, solo ser obediente es suficiente. Y Dios ha establecido ciertas reglas para la entrada al reino. Deben obedecerse o no hay entrada. Puede que usted desee entrar a tal grado que viene a la iglesia y se involucra, pero no mucho. A menos que venga por medio de Jesucristo, no puede entrar. Todas sus actividades religiosas y todos sus rituales carecen de sentido. En Hechos 4:12, recordarán que Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre aparte de Jesucristo. Había un hombre ciego en un puente en Londres, quien estaba leyendo su Biblia en braille. Mientras leía Hechos 4:12, se perdió en el texto con sus dedos. Sin ser consciente, por su ceguera, de cualquiera a su alrededor, continuó pasando sus dedos sobre la misma frase. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Un grupo de personas que se había reunido a su alrededor, a medida que trastabillaba sobre las palabras, comenzó a mofarse y burlarse de él mientras palpaba su Biblia. Había otro hombre parado a la orilla del gentío.
quien no se burlaba, sino que escuchaba. Aquella noche, aquel hombre se alejó, fue a su casa, cayó sobre sus rodillas e invitó a Cristo a entrar a su vida. Posteriormente, en una reunión, testificó que lo trajo a Jesucristo fue un hombre ciego en un puente que trastabillaba sobre las palabras: no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Es solo a través de la fe personal en el Señor Jesucristo que usted, yo o cualquiera podrá entrar al reino de Dios. No podemos entrar por medio de nuestra emoción religiosa o de nuestros sentimientos santificados. Solo mediante la sangre preciosa de Jesucristo. La profesión de labios no es válida. Tiene que haber obediencia. Con esta expresión, Señor, Señor, llegamos a la conclusión de que estas personas se sorprenden. En realidad se impactan. ¿Quiere decir que ni siquiera vamos a entrar? Entonces recordemos lo que Jesucristo dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El siguiente verso se encuentra sobre una losa antigua en la Catedral de Lübeck, Alemania. Así pues habló Jesús, nuestro Señor, a nosotros: vosotros me llamáis maestro, mas no me obedecéis. Vosotros me llamáis luz, mas no me veis. Vosotros me llamáis camino, mas no me transitáis. Vosotros me llamáis vida, mas no me deseáis. Vosotros me llamáis sabio, mas no me seguís. Vosotros me llamáis bueno, mas no me amáis. Vosotros me llamáis rico, mas no me pedís. Vosotros me llamáis eterno, mas no me buscáis. Vosotros me llamáis misericordioso, mas no confiáis en mí. Vosotros me llamáis noble, mas no me servís. Vosotros me llamáis poderoso, mas no me honráis. Vosotros me llamáis justo, mas no me teméis. Si os condeno, no me culpéis. Dios ha establecido el requisito para la entrada al reino de los cielos. Esto no tiene nada que ver con un edificio, tiene que ver con Jesucristo. Llamar a Cristo Señor o cualquier otro nombre no es suficiente. Hacer la voluntad de Dios es la solución. Usted pregunta, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 2, 3 y 4, la voluntad de Dios es Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la voluntad de Dios. En Juan 6:40 Cristo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La voluntad de Dios para usted es que reciba a Cristo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto significa fe en Jesucristo. Usted no entrará al reino por medio de la sinceridad, por medio de la religiosidad, por medio de la reformación, por medio de la benevolencia, por medio del servicio en la iglesia, ni siquiera simplemente por mencionar el nombre de Cristo. Allí se puede llegar solo por medio de la confianza y la fe personal en Cristo. Veamos a continuación el llanto de los que se les niega la entrada al reino. Ahora veamos en el verso 22 el llanto de aquellos a quienes se les niega la entrada. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? El llanto de estas personas es un arrebato. Cuando Cristo en el juicio dice que no todo el que dice Señor, Señor, es en ese momento, de repente hay un arrebato, hay una súplica desde los corazones de aquellas personas. Ellos lanzan un grito y dicen, pero nosotros hemos hecho todas estas cosas. Muchas personas están yendo al infierno frustradas eternamente porque pensaron que su desempeño religioso era suficiente para salvarlas. De hecho, millones de personas dependen de su moralidad, de sus buenas acciones, de su bautismo, de su condición de miembros de la iglesia, aún de sus sentimientos religiosos. Habrá muchos obreros de iglesias en el infierno, muchos pastores, y es triste decirlo, muchos maestros de las así llamadas escuelas religiosas. Estoy seguro de que muchos de ellos le dirán a Cristo, Cristo, somos nosotros
nosotros profetizamos en tu nombre. Pero Jesús les arrancará la piel de oveja y se pondrá al descubierto al lobo voraz. Eso es exactamente de lo que Él está hablando en Mateo 7, 15 al 20, donde Él revela a los falsos profetas, los que claman poseer una realidad que no tienen. Lucas 13, 25 al 30, añade un tremendo énfasis a este punto. Ahí el Señor nos dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¡Qué cuadro de aquel día! De los que son arrojados fuera, porque todo lo que tuvieron fue el nombre de Cristo, sin la realidad de la fe en Él. Qué triste verlos afuera llorando por ganar la entrada. Esto me recuerda a las personas en los días de Noé, quienes debían haber estado haciendo lo mismo, golpeando ruidosamente las puertas del arca para tratar de hacerle saber a Noé que finalmente creyeron que sus palabras eran ciertas. Ellas quisieron pasar hacia adentro, pero no pudieron. ¿Tiene usted solamente una apariencia de piedad? ¿Conoce al Señor personalmente? ¿Se ha visto usted mismo de pie ante el gran trono blanco con sus débiles excusas? En Juan 3:3 Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa ser nacido de nuevo? Significa sencillamente recibir a Jesucristo y creer que Dios le hace una nueva creación. Le hace nacer eternamente dentro de su familia. Y cuando Nicodemo vino a Cristo, él tenía mucho de lo cual vanagloriarse. Él era un hombre religioso, él era el maestro en Israel. Usted pensará que con todos los escalones religiosos que él había alcanzado, Cristo le habría dicho: Nicodemo, qué gran tipo eres. Has llegado muy lejos. Has tenido una vida tremendamente fantástica. Has hecho cosas maravillosas. Todo lo que necesitas es subir un gran escalón más y estás dentro. Pero Cristo en verdad le dice: Nicodemo, todo lo que has hecho es obrar con religiosidad. Ahora, olvídalo todo, vuelve atrás y hazte como un bebé, nace de nuevo. Nicodemo no necesita subir un escalón más en el proceso. Él tuvo que comenzar desde el principio. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Vamos a ver a continuación la condenación para aquellos sin Cristo. Observen la condenación para aquellos sin Cristo. Lanzar gritos hacia Dios en protesta es una defensa inútil. ¿No es así? La voluntad de Dios es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Los que no lo han hecho así lanzan gritos de horror. Entonces el juez habla nuevamente ahí en Mateo 7:23 y vemos la condenación de los que no tienen a Cristo. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Observen la palabra declarar. Es una palabra interesante. La palabra griega para declarar es homología. Significa proclamar abiertamente. Aquí Cristo proclama abiertamente que Él no los conoce. Esa misma palabra, de hecho, se usa en Mateo 10:32, donde Jesús dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si gustosa y abiertamente usted no proclama a Cristo aquí en la tierra, entonces Él no le proclamará abiertamente a usted en el cielo. En lugar de esto, Él dirá: nunca os conocí. Ahora llegamos a uno de los conceptos más importantes en toda la Biblia. Se representa con la palabra conocer. Alguna que otra vez me escucharán repitiendo este concepto porque es de importancia fundamental. ¿Qué significa para Dios conocer una persona y no conocer a otra? Sabemos que no significa que Él no es consciente de las personas. Sabemos que Él no está diciendo: no sé quién eres. Él sabe quién es cada uno. Él cuenta los cabellos de la cabeza de cada uno.
Mateo 10, 29 y 30 nos dice que Él sabe cuando cae un gorrión. Él sabe todo lo que hay para saber. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo cuando dice, nunca os conocí? En 2 de Timoteo 2:19 se nos da la clave. Ahí Pablo escribe, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué significa esto? ¿Qué trata él de decir? La palabra conocer en las Escrituras implica una relación de amor única. En Amós 3:2 Dios dice, a vosotros, esto es, a ustedes, Israel, solamente he conocido. Ahora, ¿es Israel la única nación de la cual Dios tiene conocimiento? No, claro que no. Él conoce a cada nación. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba diciendo, yo tengo una relación íntima con Israel. El Antiguo Testamento se refiere al concepto de un hombre y una mujer que se unen en una relación que produce un hijo como un hombre conociendo a su esposa. Por ejemplo, Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer. Nosotros no suponemos que él conoció a su esposa en el simple sentido de solo conocerla. Es obvio, o él no se habría casado con ella en un principio si él no la había conocido de esa manera. Al contrario, es algo más que esto. El versículo continúa diciendo, la cual concibió y dio a luz a Enoc. En otras palabras, conocer se refiere a la mayor y excepcional relación de amor posible. Debemos recordar que la Biblia dice que José no había conocido a María, y en Mateo 1:18 y 25. Por esta razón, se conmocionó tanto al saber que ella estaba encinta. José debía escoger entre dos opciones. O la apedreaba o se separaba de ella en consecuencia, ya que estaba embarazada y él nunca la había conocido. La palabra conocer en el terreno humano implica entonces una relación de amor única entre dos personas. En términos de la relación de Dios, la misma definición es correcta. Pablo, ahí en Gálatas 4:9, dice que los creyentes somos conocidos por Dios. La belleza de nuestra intimidad con Dios es comparable con la de un hombre al conocer a su esposa. Esto es lo que vemos en las Escrituras. Dios se refiere a Israel como su esposa en Oseas capítulos 1 al 3, y la iglesia se presenta como la novia y Cristo como el novio en Efesios 5, 25 al 32. Nosotros tenemos una relación de amor íntima con Dios. Esta se ilustra hermosamente en las palabras de Cristo en Juan 10:14, cuando el Señor dijo, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mientras leo el pasaje, voy a sustituir la palabra conocer por amor. Yo soy el buen pastor, y amo mis ovejas, y las mías me aman. Así como el Padre me ama, y yo amo al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, mis ovejas oyen mi voz, y yo las amo, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Se da cuenta de la belleza y la intimidad de la relación de amor que tenemos con Jesucristo? En Romanos 11:2 el apóstol Pablo dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Dios predeterminó con usted una relación de amor si usted es cristiano. En el consejo de Dios, por el acto soberano de su voluntad, Él preordenó que usted sería un hijo de Dios, como lo vemos en Efesios 1:4. Usted tiene una relación de amor predeterminada con Dios, al igual que la tuvo Israel y aún la tiene. La intimidad de esa relación de amor es tan hermosa que Dios se refiere a ella con el más grandioso de los términos humanos. Y este es la consumación del amor entre un hombre y una mujer. Cuando Dios dice, yo conozco mis ovejas, cuando Cristo dice, yo te conozco, quiere decir que usted y yo tenemos una relación de amor íntima con ellos. Noten qué concepto tan glorioso. Pero a aquellos que no tienen esa relación de amor, les dice, nunca os conocí. Ellos no tienen tal relación de amor predeterminada. Ellos no tienen tal relación como la de la oveja y su pastor, o como la de una novia y su novio. Estar fuera de esa relación de amor especial es sufrir su juicio, es escuchar las palabras terribles, apartaos de mí, qué tragedia.
Cristo reitera esas palabras fuertes en el tiempo del juicio en Mateo 25:41, diciendo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué pena es que el cuadro final del juicio sea una trágica descripción de tristeza. Los incrédulos de todos los tiempos son llevados ante Dios. Jesucristo reitera la condición para la entrada al reino. Hacer la voluntad de Dios. Esa es la condición. Ellos claman, los que quedan apartados, y dicen, pero en tu nombre hemos hecho todas estas obras. Pero el juez habla finalmente y dice, a ustedes los condeno, porque nunca tuvimos una relación de amor. El cristianismo no es una formalidad. El cristianismo no es una religión. Es una relación de amor personal con Jesucristo. ¿Tiene usted esa relación de amor? ¿Conoce a ese?